Pues la verdad es que dentro del panorama de lo que está sucediendo en México, un México con mucho movimiento, con mucha efervescencia social de la búsqueda de tratar de encontrar mejorías a las muchas cosas irregulares o negativas que se han acumulado a lo largo de décadas, pues se ha dado este proceso en el cual el candidato Andrés Manuel López Obrador tuvo una apabullante votación a su favor en 2018 a nombre de un partido que la verdad solo por eso podría estar en los registros históricos por el poco tiempo que le llevó desde que se anunció su constitución hasta que llegó no solo a tener la presidencia de la República con 30 millones de votos, lo cual es pues un fenómeno verdaderamente notable, importante, y me atrevo a pensar que es un fenómeno pues muy pocas veces visto en este proceso de creaciones de partidos que llegan al poder con una situación tan favorable como lo fue no solo el presidente López Obrador, sino también una mayoría en los órganos legislativos, la Cámara Federal de Diputados, la Cámara de Senadores, y después de eso una votación mayoritaria arrasando en muchos lugares y teniendo rápidamente gubernaturas de estados, congresos estatales, presidencias municipales importantes. Gran fenómeno Morena. Pero, ¿qué está pasando con Morena? Hay de todo. Se ha publicado una carta de algunos escritores y académicos de Morena a la base y a la dirigencia del partido, que entre otras cosas dice que esperan que Morena sea un referente ético y no una olla de grillos, que vuelva a tener movilización y que sirva de soporte a la obra transformadora del presidente López Obrador. Lo firman, entre otros, Pedro Miguel, Enrique Dussel, Pedro Salmerón, Felipe Ávila, John Ackerman, Blanca Montoya, Elvira Concheiro, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Consuelo Sánchez, Juan Manuel Contreras y Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Está con nosotros y agradezco mucho su presencia en este estudio Héctor Díaz Polanco. Él es el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Héctor, ¿cómo estás? Encantado, Julio. Un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Pues ahora sí que, ¿qué está pasando con Morena, Héctor? Bueno, estamos otra vez en un punto crítico. Espero que orientado a encontrar finalmente la regularidad y la normalidad en la vida del partido. Hemos estado atravesando por olas de situaciones bastante irregulares, inesperadas. Ese momento crítico es el domingo. Tendremos un Congreso Nacional extraordinario y ese Congreso tiene como objetivo, a mi juicio fundamental, encontrar de nuevo la ruta de seguir el estatuto. Es decir, poder tener una dirección en Morena que se ponga a trabajar prácticamente de manera continua y exclusiva en crear las condiciones para tener una elección nacional y elegir las autoridades de Morena. Esta sería en consecuencia una directiva ad hoc, con una tarea particular y que espero que se pueda elegir el domingo. Pero impugnada, o al menos es lo que en términos mediáticos se ha manejado, una resolución por unanimidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que según esa resolución invalida la convocatoria para ese Congreso Nacional Extraordinario del próximo domingo. Sí, no es exactamente así, aunque así se ha publicado naturalmente, porque no es claro para la gente común. Este proceso es sumamente complejo, tiene muchos detalles. Lo que hizo el tribunal el día de ayer fue suspender o declarar inválido el consejo último que se realizó en Morena el día 30 y declarar que en consecuencia todo lo acordado allí quedaba invalidado. Uno de esos acuerdos fue el de la convocatoria al Congreso de este domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional, que es el que está al frente de la convocatoria para el Congreso Nacional Extraordinario del 26, domingo, se basó en dos fuentes: la firma de la mitad más uno de los consejeros y más de un tercio de los consejos estatales que están convocando a este Congreso. Por tanto, el Congreso se hace bajo dos fundamentos legales que están en el Estatuto, en el artículo 34, y en consecuencia es un Congreso legal y podrá reunirse sin ningún problema. Todo, bueno,
quien podría haber convocado también a esto habría sido la presidenta del Comité Nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, a quien muchos de quienes firman este documento y muchos de quienes están dispuestos a participar el domingo, pues impugnan la presidencia de Jade Kol. Sí, el problema básico en este momento con la dirección, la presidencia que tenemos, es el hecho de que en 2 ocasiones no ha cumplido las tareas que se le asignaron. Habría que hacer un poquito de historia muy rápida y cercana. En el 2018, en un congreso extraordinario justamente, ese congreso decidió aplazar un año más el periodo de la presidencia de Jade Kolpolemsky. Ese periodo terminó el 20 de noviembre pasado y se le asignaron tareas muy precisas a realizar, que tenían que ver con el padrón y otras tareas. Esas tareas no se realizaron durante un año. Vino el tribunal y entonces, por esa razón, por no haber realizado esas tareas, entre otras las del padrón, se anuló el Congreso que se estaba planeando en un proceso de elección interna, ¿se acuerda? Que estuvo adelante y que estuvo muy polémico también. El tribunal decidió suspender ese proceso electivo interno y dio 30 días más, perdón, 90 días más, 3 meses para realizar las tareas pendientes en el partido. Pues pasaron esos 90 días también y tampoco se realizaron las tareas. Esa es la razón por la cual la comunidad, digamos, de Morena, preocupado porque seguimos en la anormalidad permanente. Y la desmovilización, dice. Así es, y sus consecuencias, sus secuelas, entre otras cosas, el hecho de que Morena prácticamente se ha esfumado del panorama político nacional, etcétera, El presidente etcétera. López Obrador no tiene partido. En este momento, para los fines fundamentales que debería tener, no los tiene, es decir, para apoyar el proceso de la Cuarta Transformación, para respaldar las medidas gubernamentales, para seguir impulsando la concientización y la comprensión de en qué consiste justamente la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera, no existe. Por eso es que en el Congreso se quiere definir una dirección nacional cuya única tarea sea el mandato para realizar lo que hay que hacer para que tengamos una elección y regularizar la vida del partido y que el partido empiece a hacer eso que no está haciendo. Héctor Díaz Polanco, si alguien conoce, porque han llegado a su escritorio, las denuncias por irregularidades, inmoralidades, acusaciones de todo tipo de desviaciones doctrinarias y prácticas, eres tú como presidente de esa Comisión de Honestidad y Justicia. Y te pregunto, ¿por qué un partido con tanto respaldo popular, con tanta esperanza en un cambio de política y de actitudes, cómo llegaron tantos casos, que no son todos, pero cómo se filtró todo esto? Bueno, como todos saben, en la última fase del proceso de elección nacional pasado, se llegó a un punto de búsqueda de alianzas amplias para asegurar el triunfo. A posteriori se ha dicho, bueno, esas alianzas no eran necesarias. Fíjese, ganamos con 30% de distancia, 30 puntos de distancia, pero eso es a posteriori. En aquel momento, una concepción estratégica definió, con el apoyo de todos los sectores del partido, abrir el partido. Y en ese abrir el partido se diversificó de una manera no necesariamente equilibrada y positiva la presencia de personas con muy diversas visiones sobre qué es hacer política, en qué dirección hacer política, con qué propósitos, con qué medios hacer política. Y todo esto es lo que está causando estas perturbaciones. Son turbulencias permanentes que se aceleraron a partir de ese momento. Hay que recordar que Morena era un partido relativamente tranquilo y armonioso hasta ese momento. Sí, incluso si lo juzgamos a partir de los casos que tenía la comisión. Yo siempre decía, la comisión recibe relativamente pocos casos, dado el tamaño de este partido. Pero sí, se ha complicado. Y en este momento de transición, pues las voces diversas, las tensiones debido a que cada uno de esos grupos quiere predominar en el partido, hegemonizar el partido, es la causa fundamental. Se dice mucho que se debe a enfrentamiento entre personas o entre personalidades y por supuesto se señala básicamente a Jade Kolpolemsky
y a Berta Luján. Por supuesto, eso está, pero eso no es lo fundamental, ni lo único, por supuesto. Lo fundamental es qué orientación va a seguir Morena, y eso es lo que está en juego. ¿Morena necesita regeneración nacional? Necesita regenerarse, sin duda alguna, en función de sus propios principios, de su plataforma básica, su plan de acción, su estatuto. De tal manera que recupere lo que fue lo fuerte de Morena. Lo que fue lo fuerte de Morena fue, por supuesto, el proyecto alternativo de nación, el liderazgo que dio origen a ese proyecto alternativo, Liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. la organización del partido y la columna central, lo ético-político. Un partido que insistió en que era diferente y que hizo todo lo posible. En parte, el papel fundamental de nuestra comisión era asegurarse de que se pudiera argumentar con algún sentido que éramos diferentes, por ejemplo, en el hecho de que en Morena no se permitían ciertas cosas. Y toda desviación de los principios, de la visión ética del partido era severamente sancionada. De tal manera que intentamos diferenciarnos. Esto es lo que estamos perdiendo, la diferenciación, lo que nos distingue y lo que en consecuencia era atractivo para la gente. Porque si somos igual a los demás, ¿qué sentido tiene apoyar un partido que es como los otros? Nosotros tenemos que además garantizar día a día el hecho de que así es, de que en efecto si alguien se desvía, etc. Eso se ha debilitado y se ha complicado porque hay sectores que entienden que a partir de su posicionamiento ahora en Morena, ellos pueden determinar que, por ejemplo, la comisión no puede intervenir en ciertas cosas y que ellos pueden actuar en función de lo que ellos creen necesario sin tomar en cuenta los principios que ya están blanco sobre negro. Se me hace que estás pensando en el Senado de la República. Por ejemplo, claro. ¿Con personajes concretos? Así es, por supuesto. Ricardo Monreal. Sí, Lili Telles, entre otros. Ahí tenemos un ejemplo claro de un conflicto de visiones. Hay la visión nuestra de que si bien nosotros tenemos que respetar el ámbito legislativo, porque además corresponde a una materia jurídica que se llama derecho legislativo que no nos compete como comisión, nosotros sí tenemos un ámbito en donde debemos intervenir y estar atentos, y es aquel que tiene que ver con la calidad de miembros del partido de algunos legisladores. Eso se opone a la visión de que una vez que uno es legislador, pues ya hace lo que quiere, cuando quiere, sin que el partido pueda intervenir. Nosotros no podemos intervenir en la vida interna del Poder Legislativo, en ninguna de sus ramas, etc. Pero sí podemos intervenir para asegurarnos de que los legisladores, que son miembros de Morena, se atengan a los principios de Morena. Sino qué sentido tendría haberlos escogido para que fueran candidatos y qué sentido tendría que nuestra militancia votara por ellos. Claro. Una de los comentarios frecuentes que se dan en este terreno es el de que Morena no existe y no tiene organización porque depende de la operatividad, de la eficacia mediática, política y organizativa personalísima del presidente López Obrador. ¿No es necesario el partido porque el propio presidente hace todo? Yo creo que hay que establecer que cada cosa debe estar en su lugar. Negar la gravitación de la personalidad y los planteamientos de Andrés Manuel en el partido sería iluso, ¿no? Es evidente que es una presencia muy fuerte y además ha sido una presencia muy positiva hasta el día de hoy para el propio partido y por supuesto para los procesos que están en marcha. Ahora bien, eso no debe ser el único ámbito de referencia del partido. El partido tiene que tener su propia vida interna, tiene que tener una organización sólida y en crecimiento, y tiene que hacer tareas fundamentales. Una de esas tareas es la que el propio Andrés Manuel definió como la revolución de las conciencias. Eso no significa, por supuesto, adoctrinamiento y estas cosas que a menudo se señalan, sino el de darle la oportunidad a la gente de comprender en qué mundo vive. Ese mundo incluye, por supuesto, al país y el resto de los países, el entorno internacional. Es decir, no podemos tener una militancia que no comprende qué está pasando a su alrededor. Y para eso se requieren proyectos, programas de formación y autoformación permanentes,
porque es una actualización permanente. Si uno tiene como referente no solo lo que pasa en el país, sino lo que ha pasado en América Latina en los últimos tiempos, está clarísimo que en la medida en que se ha permitido en algunos casos, incluso de partidos en el poder, que se disuelva este proceso de transformación, de formación política, etc., los resultados han sido muy negativos, incluso con reversiones muy lamentables, muy duras, muy dramáticas. Que es uno de los grandes peligros. Así es, y estamos en el principio de un proceso parecido. Todavía no entramos, yo creo, a fondo en una etapa en que la gente pierda la brújula. Ajá. Pero el hecho de que no estemos haciendo el trabajo que tiene que hacer el partido en términos de formación política, de desarrollo del debate, la reflexión, etcétera, de que la gente se ubique, su estar en el mundo, su estar en el país, su estar en el proceso político. Si no hacemos ese trabajo, en un lapso relativamente corto puede ocurrir, porque lo hemos visto en la experiencia, una verdadera catástrofe en donde la gente empieza a mirar para otro lado, confundido por propaganda, por desatención, por aprovechamiento. Los adversarios no están mancos, no están ciegos. Ni carentes de poder, sino todo lo contrario. Así es. Pero, Héctor Dios Polanco, la verdad es que es muy interesante el poder ahondar en todo este fenómeno de lo que ha sido Morena y de sus desviaciones o derivaciones no deseadas, como estas de las que estamos hablando, pero la verdad es que en términos partidistas, y por ejemplo, para esta plática invitamos a varios de los firmantes y hemos buscado siempre que vengan a debatir y no hay mucho debate. A veces pareciera que al sentirse cercanos o ejecutantes del poder ya ven con desdén a los adversarios ideológicos, y también a veces creo que pesa mucho esa idea de tener tanta fuerza de los 30 millones que se ha convertido ya en una etiqueta de decir somos la gran mayoría y no hay nada, no hay que ir a debatir por eso. Sí, yo creo que estamos atravesando una etapa lamentable, porque la crisis de que estamos hablando del partido empieza a impactar el espíritu, digamos, de nuestros propios militantes, sobre todo de nuestra capa pensante, los llamados intelectuales, ¿no? Porque nos empezamos a acostumbrar a no debatir y empezamos a ver la participación en el debate público como una contribución a que sigan los problemas. Bueno, no, al contrario, debemos salir a los medios a aclarar las cosas, a aclarar los términos de los problemas y no a retirarlo. Estamos perdiendo esa facultad. Por eso es que necesitamos reactivar el partido de nuevo para que haga esa tarea. Porque hay dos hipótesis básicas para explicar el fenómeno de julio del año pasado. El triunfo, la victoria de Morena, de Andrés Manuel López Obrador como candidato. En julio de 2018. Una de las hipótesis más promovidas, sobre todo por sectores conservadores, es que hubo como una especie de momento de confusión en el pueblo mexicano. Como que aquello fue obra de una coyuntura, de una situación especial que puede cambiar de la noche a la mañana, etc. Y la otra es, yo creo, más realista y más a tono con lo que fue realmente Morena, el hecho de que ese proceso es la combinación de un liderazgo extraordinario, como ya lo indicamos, de una organización de Morena, pero sobre todo de un trabajo en la base que nunca se había hecho en la historia del país. Tú señalabas muy bien que Morena es en mucho sentido algo fenomenal, un fenómeno. Pues sí. Bueno, pero ese fenómeno tiene rasgos particulares. El trabajo casa por casa que se hizo fue extraordinario, distribuyendo un periódico y volviendo a discutir con la gente varias veces. Esto nunca se había hecho. Esto produjo una transformación en el pueblo mexicano. No fue fruto de una especie de hartazgo, algo impulsivo, momentáneo. No, fue fruto de un trabajo realizado durante años, a ras de tierra, con la gente, muy aplicado, y en donde esa capa intelectual cumplió un papel fundamental. No hay que minimizar el papel de los intelectuales, es muy importante, tampoco es lo determinante, pero sí ayudó muchísimo. Por tanto, eso tiene que revivirse en Morena, esa actividad y con esos protagonistas para recuperar lo que es el partido movimiento que define a Morena.
Para cerrar esta plática, si me permites, Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, como militante, ¿qué te gustaría ver en esta próxima etapa de Morena? 3 cosas que creas que son fundamentales como cambios y como acentuar ciertos aspectos. En primer lugar, el cambio en la vida interna y en la organización política del partido. Es decir, que recupere la normalidad después de este Congreso, que se elija ya la autoridad, la Dirección Nacional Permanente, por 3 años, como indica el Estatuto. En segundo lugar, que a partir de esto se inicie un proceso de reorganización del partido, de impulso del proceso organizativo del partido. Y en tercer lugar, que iniciemos nuestra tarea formativa, que es fundamental. Que empecemos de nuevo con los círculos de estudio, con los cursos de formación política, de autoorganización y formación, para fortalecer el partido y con estos 3 elementos poder entonces hacer nuestra tarea en este momento histórico de apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, impulsar la 4ª transformación y estar atento a que no pierda el camino Morena y se vaya por los sinuosos senderos de la socialdemocracia light, que quiere hacer de Morena no un partido que tasa proyectos de transformación, sino un partido electorero. Nosotros lo dijimos eso incluso durante el proceso electoral y antes, varios de nosotros. Lo dijimos textualmente. La única posibilidad de que Morena tenga éxito electoral es que no sea un partido electorero. Claro. Y si no es un partido electorero, podrá entonces tener un éxito electoral que signifique algún tipo de transformación para el país. De otra manera, no tiene mucho sentido seguir por esa senda. Bien, pues Héctor, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y de analizar pues todo esto que viene con toda velocidad política. Ya está el 2021 encima, ya están los adversarios de este proceso gubernamental y bueno, pues siempre es una satisfacción intelectual platicar contigo, Héctor. Encantado, Julio. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un corte para fines comerciales y ya volvemos.